Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Primitivo Pérez Pereira. Les envío un gran saludo desde mi hogar, desde el fondo de mi corazón. Y bueno, el motivo de esta transmisión es que quiero compartir con ustedes algo que me desconcierta un poco, ¿verdad? Con respecto a la educación en México. Hemos visto algunos temas que se dan todas las mañanas en los noticieros con respecto a la educación en México. He notado que la educación se va a transmitir por medio de las televisoras en canales abiertos, ¿verdad? Y he observado que algunos maestros están contactando a los padres de familia por medio del WhatsApp, que es un medio o una herramienta que se va a utilizar en este nuevo ciclo escolar para enviar las tareas y temas a los padres de familia. Me desconcierta un poco porque el papá va a recibir el tema, ¿verdad? Y en pocas palabras, el papá va a dar la clase a su hijo. El papá, la mamá tendrán que tomarse la tarea de hacer la tarea, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Lo que se está tratando de hacer, tengo entendido, es enseñar a distancia, pero para eso se requiere una reforma de fondo, una reforma en telecomunicaciones, en transporte, en todo este tema tiene que haber una reforma para poder liberar el internet y los hogares tengan acceso gratuito al 100% y de esta manera podamos hacer una realidad de la enseñanza gratuita en línea, porque de otra manera seremos únicamente una fantasía mexicana de estar aprendiendo y otros enseñando en línea, lo cual no es posible sin una reforma estructural en telecomunicaciones y transportes para que México tenga una apertura en el internet y todas las personas tengan acceso a la educación libre y gratuita como lo marca la Constitución mexicana. Entonces, en este nuevo ciclo escolar no pueden los maestros delegar la educación a los papás enviando sus temarios por WhatsApp y tareas, sino que tienen que dialogar todos los maestros juntos con el gobierno de la República para que se pueda hacer una reforma a fondo junto con los diputados y senadores y así podamos tener una verdadera educación en línea. Es mi punto de vista personal, ¿verdad? Y bueno, salvo que otras personas opinen lo contrario, pero si nosotros queremos un desarrollo en México, un desarrollo completo, se requiere ir de fondo a hacer una reforma, una nueva estructura y el acceso gratuito a internet en los hogares mexicanos. De otra manera, es una fantasía mexicana en donde no va a ser posible la educación en línea más que para la gente que tiene acceso a internet y obviamente pueden pagarlo, porque en este momento sabemos que personas, ciudadanos, el pueblo apenas le alcanza para llevar alimento a sus hogares. Y bueno, siento que más que un tema populista de decir
con el pueblo todo, sin el pueblo nada, pues se requiere hacer una reforma a fondo, tanto de educación como de la Ley Federal del Trabajo. No es suficiente el salario para los trabajadores, un pago de 8 horas mínimo sigue siendo una burla para los mexicanos. Se requiere una reforma a fondo de la Ley Federal del Trabajo, y así como en este momento estamos combatiendo la pandemia, combatiendo como ciudadano, me sumo también a seguir los protocolos de seguridad. Así el gobierno se tiene que sumar a los protocolos estrictos de la reforma laboral para que México siga también la estructura de pago por hora a todos los trabajadores por su trabajo desempeñado. No podemos estar a tanta diferencia contra otros países, porque lo único que nosotros estamos haciendo es, más bien, que está sucediendo con este sistema, estamos debilitando la fuerza laboral mexicana, que no puede competir ni siquiera en los mercados con su producción y el pago paupérrimo que reciben los trabajadores. Entonces tenemos que estar en la igualdad, a la par que otros países, para que podamos nosotros también tener desarrollo. Entonces no es posible que se proteja el salario y no se libere el pago por hora en México, y esto daña a la familia mexicana. Ya basta de populismo, ya basta de decir yo con el pueblo, sin el pueblo nada, porque realmente se requiere un trabajo de reforma, que se vea que realmente se está haciendo algo por el pueblo. Y uno de los temas principales acá es la edad de jubilación, que el mexicano, la mexicana se jubila a los 65 años y una prejubilación de 63 años, que al final recibe una jubilación paupérrima, de igual manera que en los gobiernos han hecho negocio, aunque le cueste a los mexicanos, con las famosas afores, ciefores. Y bueno, se requiere una edad de jubilación de 50 años y garantizar por Ley Federal del Trabajo una reforma que cualquier empresa que no contrata a trabajadores mayores de 50 años o la edad que sea, deberían de ser penalizadas, deben ser penalizadas, porque ellos coartan la libertad de trabajo que tiene cada mexicano. Entonces no es justo que en este momento nosotros nos demos cuenta cómo México sigue estrictamente los protocolos de seguridad para combatir la pandemia y no hagan nada para seguir los protocolos y seguir y combatir la pobreza, porque se requiere hacer la reforma de la Ley Federal del Trabajo a fondo, para que México también esté a la par de otros países en su producción, en su fuerza laboral, en su jubilación, en educación, en salud, y pueda ser un México desarrollado, libre de fantasías, libre de promesas. Y tenemos que estar a la vanguardia en este siglo, en este año. Entonces tenemos que desarrollarnos, ser un país que cambia su manera de gobernar, su manera de dirigir un país en este nuevo milenio, en este tiempo en donde la tecnología está más cerca de los mexicanos, obviamente, que tienen acceso a poder pagar para tenerlo en sus domicilios. Entonces se requiere una reforma en educación, pero una reforma estricta en la Ley Federal del Trabajo, en la jubilación, en los salarios. Entonces ya basta que nos estén engañando, nos estén dando a tole con el dedo, nos distraigan. Mexicanos, tenemos que hacer valer nuestro derecho y saber realmente
lo que estamos viviendo en este momento. Cuando uno tiene, come, y si no tiene, no comes. Entonces, tenemos que exigir que ya basta de populismos, ya basta de andar convocando todas las madrugadas a los ciudadanos a escuchar las noticias de algo que es básicamente lo mismo todos los días. Se requiere un cambio en estos temas, un cambio verdadero, y lo vamos a lograr cuando los mexicanos podamos también exigir o exijamos nuestros derechos. Gracias, esperemos que este ciclo escolar les vaya bien a todos, les vaya bien a los niños, a los jóvenes, a todas las personas que están ahorita estudiando. Y bueno, yo sé que de nosotros, de ustedes, no faltan las ganas, pero bueno, se requiere del apoyo del gobierno más que nada para que pueda hacer las reformas pertinentes y México se desarrolle verdaderamente. Muchas gracias. Les saluda el Primitivo Pérez Pereira, su amigo, y les mando todos mis mejores deseos. Que Dios les bendiga. Gracias.